Bien, como le hemos anunciado, estamos en compañía de Sergio Blasco. Sergio Blasco es un regente, es una especie de una función sumamente importante de control de hospitales, de seguimiento, de administración de hospitales. Qué gusto tenerle en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y disfrutando con ustedes de estos momentos. Muy bien. Usted está en el Hospital Homs en Santiago. Identifíqueme el hospital y poner en contexto a la gente que es un hospital que hace unos 12 años se inauguró, el empresariado de Santiago, está en las afueras de Santiago y ha venido desarrollándose un poco en contexto hoy día, que es el Hospital Homs. Bueno, pues yo creo que el Hospital Homs, realmente lo primero que es el Hospital Homs son sus profesionales, ¿no? Es decir, el estar a la vanguardia de la medicina, el tener, digamos, la capacidad de en 10 años, 13 años, crecer y madurar, ¿no? Que nace con una idea de una persona que yo creo que es tremendamente un visionario, ¿no? Es el doctor Sánchez Español, ¿no? Que pone su vida, su empeño en esa obra y que tiene la generosidad además de entender que todos los demás pueden contribuir bien, ¿no? Sobre todo enfocándose al tema de la salud, ¿no? Yo creo que el Homs significa, ¿no?, la aportación de una salud, de una sanidad de calidad, de una sanidad acreditada, de una tecnología de vanguardia para una atención sanitaria para la gente, para los ciudadanos de República Dominicana, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno incrementa, digamos, la calidad en un determinado sector, en una determinada área, en una determinada dimensión, ¿no?, lo que hace también es que el resto vaya a ese incremento y a esa igualación, digamos, a buscar la simetría, ¿no? Por lo tanto, cualquier iniciativa, y en este caso el Homs, han conseguido que el nivel de la calidad del servicio sanitario, de los servicios de salud del país, evidentemente hayan subido, ¿no? ¿Cómo se hace un hospital ser eficiente y que sus números no sean rojos sino azules? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es, digamos, lo primero es buscar, evidentemente, la garantía de hacer procesos de calidad, y hacer, digamos, tener un buen sistema de calidad y seguridad. Lo segundo es hacer unos buenos análisis de lo que realmente, digamos, epidemiológicamente requiere la población, ¿no? Es decir, sería una locura ponerse a hacer, digamos, algún tipo de centro oncológico sobre el cáncer de colon en Angola, ¿no?, que no hay una frecuentación mínima, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que identificar cuáles son las necesidades poblacionales, ¿no? Y a partir de ahí, un buen diseño y unos buenos modelos de gestión que permitan ser eficientes en el uso de los recursos. Y para eso hay desde digamos, los criterios que ya hace más de 50 años Avedis Donabedian marcó en cuanto a la calidad de los servicios, después seguidos por Cochrane y después el Instituto de Medicina también nos van diciendo, bueno, que no todo es válido, que la salud no tiene precio, pero la sanidad cuesta mucho dinero y hay que ser eficientes en el uso de esos recursos. Porque estamos jugando no con la sanidad, no estamos jugando ya con un proyecto, con un hospital. Estamos hablando de la sostenibilidad de un sistema. Y la sostenibilidad del sistema nos corresponde a todos. A los médicos, a los enfermeros, a los administradores, a todos. Pero también al ciudadano. El ciudadano tiene que ser responsable de su salud. Y es bueno que también se comprometa al cuidado de su salud. Decía antes el doctor, es importante la prevención. Por cada dólar invertido en prevención nos ahorramos 7. Y es cierto. Lo que más cuesta es la fase aguda de la enfermedad. Lo que más costo tiene es la fase aguda de la enfermedad. Pero si tuviéramos una buena educación,
de salud, tuviéramos, digamos, unos hábitos saludables, y además cumpliéramos con nuestras obligaciones, pues la salud, la sanidad costaría menos dinero y estaríamos todos probablemente más felices. Qué bueno. Yo creo que haciendo un pequeño recuento también para que todos los televidentes entiendan de con qué servicios cuenta el Hospital Metropolitano de Santiago, es un hospital de alta complejidad, pero a veces cuando uno menciona esa palabra, la gente no se imagina que en un hospital, reitero, de alta complejidad, también se hace prevención definitivamente, donde también puedes ir donde un médico familiar o donde a una emergencia de adultos, una emergencia pediátrica y todas las especialidades médicas, pero teniendo el plus de que como hospital han sido innovadores en muchos procedimientos. En primer lugar, me llama mucho la atención el aporte que le han hecho a República Dominicana en cuanto a lo que es la cirugía robótica, catapultándose como el primer centro en el Caribe de cirugía robótica, con la visión del doctor Sánchez Español. Y cuando lo digo me río un poco porque la gente ve al doctor Sánchez Español como uno de los pioneros de la robótica, pero no se imagina que fue también en su momento, y muy criticado por cierto, cuando trajo también al país la cirugía laparoscópica, y en ese momento había muchos cirujanos convencionales que lo veían como una tecnología lejana o que podía contribuir al error, y hoy día es el gold standard de la cirugía, lo que se va a convertir también la cirugía robótica en el día de mañana. También creo que un punto importante es que el Hospital Metropolitano de Santiago, su centro bariátrico, creo que el doctor Héctor Sánchez Navarro, yo creo que sería un pecado no mencionar aquí al doctor Héctor Sánchez Navarro, en términos de que es el primer instituto metabólico y bariátrico que tiene 3 acreditaciones internacionales. Correcto. Tanto como Master Surgeon, como el programa de acreditación per se. Y el impacto que eso tiene en elevar la barra de la calidad para que otros centros de salud también persigan acreditaciones internacionales, y no solo para buscar pacientes internacionales, sino para que los pacientes locales se sientan confiados, porque una acreditación no representa solo calidad, representa seguridad, representa transparencia y representa competitividad. Dicho ese pequeño preámbulo, y hablando de solamente de los servicios que busca un hospital, y lo hago a propósito, es que la gente no se imagina todo lo que está detrás. Cuando nosotros los médicos vamos y vamos a hacer una cirugía, el doctor Héctor Sánchez va a hacer una cirugía robótica de cualquier tipo, él tiene su equipo, tiene su robot, tiene todos los materiales, tiene el personal, tiene la luz, para que todo eso esté en orden, se necesita un administrador de hospitales que suple los recursos del personal profesional, técnico, de apoyo, pero también que al mismo tiempo garantice la sostenibilidad a largo plazo de esa operación. Entonces creo que con ese contexto me encantaría que nos pongas en palabras llanas, ¿verdad? Un administrador de hospital, yo quiero hacer un símil también, es como una especie de director de orquesta, que tiene que estar de una manera u otra orquestando unos equipos que muchas veces somos muy complejos, incluyéndonos los médicos. Entonces me gustaría oír Pero eso es bonito. al director de orquesta cómo eso se hace. No, eso es bonito. Mira, tú comentabas, Alejandro, el doctor Héctor Sánchez Navarro, ¿no? Si a un administrador lo que le gusta es tener a ese tipo de profesionales. Este tipo de profesionales que dan dolor de cabeza, que no te dejan, digamos, parar, que te hacen estar todos los días al 200%, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es gente que lo que quiere es innovar, lo que quiere, digamos, es aportar, digamos, innovación a la manera de hacer las cosas, mejoras a lo que es la medicina, ¿no? Y yo disfruto con esos profesionales, ¿no? Es decir, a mí, ya me lo dicen, a mí me va la mala vida en ese sentido, es verdad. La administración hospitalaria estás 24 horas al día, todos los días, permanentemente, porque, como tú decías, para que un cirujano entre en un quirófano, hay exactamente 58 subprocesos que tienen que funcionar perfectamente para que no haya ningún problema. Desde la lavandería, la esterilización, la patología, la enfermería, la limpieza, o sea, empiezas, hay 58 subprocesos que tienen que funcionar, ¿no? Y eso significa que esto es como una orquesta, es decir, evidentemente el conjunto de cuerda no puede desafinar, porque si no, el cirujano para, ¿eh? Y aquí lo que está claro es que estamos hablando de la salud de la gente, ¿no? Por lo tanto, es complicado, es complejo. La gestión hospitalaria es compleja, pero yo creo que con profesionales comprometidos, ¿no?, se hace fácil, ¿no? Y sobre todo es la satisfacción, ¿no?
Mira, nosotros en el hospital, que mucha gente dice, es un hospital, mucha gente dice, es un hospital caro. No, vamos a ver, es un hospital donde la gente que tenga un seguro, de la Seguridad Social Dominicana puede ir, ¿no? Pero nosotros llevamos más de 140 pacientes intervenidos de cirugía cardíaca del corazón, absolutamente de manera gratuita. Nosotros llevamos más de 2.700 estudios diagnósticos gratuitamente por medio de nuestra fundación a personas que no tienen recursos. Y eso es de las cosas, y lo digo en serio, cuando yo vuelvo a casa y veo a mis hijos, es de lo que me siento realmente orgulloso, ¿no? Es decir, que evidentemente mencionabas, hay unos accionistas, hay una organización que requiere ganar dinero, pero no pone eso por encima del valor de la salud de ¿Un la hospital gente. deja dinero? Un hospital bien administrado deja dinero. Y si ese dinero que se gana se puede reinvertir en mejorar la salud de la gente que tiene poco acceso a la sanidad, enriquece más. Hoy el Homs está dejando. Hoy el Homs está dejando, hoy el Homs evidentemente tiene una buena economía, una muy buena economía, y nos permite hacer cosas como estas, ¿no? Y el paciente, si tiene su seguro, digamos, SENASA, ¿cómo se llaman los otros? Sí, lo que Bueno, gubernamentales, humanos, SENASA, Seguros Reserva, Humano, PALIC Universal, Todo. todo, esos son planes internacionales Sí. que sí tienen cobertura también. Todos esos caben allá. sí, todos. Y además de tener seguro hay que buscar una platica, como dicen los colombianos. No, lo que pasa es que evidentemente el sistema de salud dominicano establece una cobertura de la seguridad social más un copago. Y el copago se tiene que buscar en todos los sitios, porque sí está establecido el sistema. Pero aún así, de ese copago, nosotros, como le venía diciendo, ¿no? Es decir, somos muy... Mire, el lema del hospital es ciencia y humanismo. El doctor Sánchez lo puso, ciencia y humanismo. Y en eso el humanismo que tiene ese hospital es increíble. O sea, la percepción de estar ayudando a la gente, nosotros tenemos, y he de decirlo, nosotros tenemos unos importantes aportes de fondos y de trabajo con muchos grupos para solucionar los problemas de salud. ¿Qué capacidad tiene el hospital? El hospital Homs de Santiago. El hospital en estos momentos, a nivel rápido, le diría, tiene 21 quirófanos. 21 quirófanos. 21 quirófanos. Antes que nada, vamos a la estructura física. ¿Cuántas plantas son? Las plantas del hospital son 12. 12. Son 12. Tiene 21 quirófanos. ¿Buenos ascensores o se dañan? Tienen Porque buenos ahí que se dañan ascensores. mucho los ascensores. Bueno, hemos cambiado los ascensores de la torre profesional y los estamos, digamos, renovando los ascensores del hospitalario. Tenemos muy buena dotación de lo que es la comunicación vertical, muy buena. Lo que pasa es que también es verdad que durante la pandemia nosotros tuvimos que segmentar el hospital. Nosotros hicimos una segmentación del hospital que procuró que la parte donde había más gente circulando utilizara mucho 2 ascensores, porque el resto estaba exclusivamente para... No, está bien. En tiempos de pandemia, eso yo le pregunto fuera de pandemia. Y, Bueno, y camas. Es ¿y un cuántas hospital que camas tiene entonces? Nosotros tenemos 417 camas. 417 camas. Vi que recientemente aumentaron 100 camas y tengo entendido que son uno de los hospitales que tienen mayor capacidad instalada para pacientes COVID. Mucha gente piensa que en los tiempos de pandemia los hospitales ganaron mucha plata y sucedía a veces lo opuesto. Hospitales que han asumido la carga del COVID son pacientes que tienen largas estancias, que se requieren múltiples equipos de bioseguridad y que normalmente un hospital de lo que se beneficia son de los pacientes que duran 2 o 3 días, que se le hacen análisis, se operan y se marchan. Y Es como los restaurantes. y muchos de Así los- Es como los restaurantes. y muchos de estos grandes Si centros tú comes rápido o bebes mucho, depende. Ahora, si tú vas a hablar y nada más consumes una Coca-Cola, Mire, como decía el doctor, a nivel de gestión hospitalaria, lo que está claro es que en las primeras 24 o 48 horas, el paciente es donde deja, digamos, todo su capital, porque es donde tú le haces absolutamente todo. A partir de las 48 horas, el paciente nada más hace que comer y dormir. un hotel caro.
se vuelve el Y hospital. es un hotel caro. Vamos a ver en detalle, Pero mire, permítame, sí, cómo no. como decía el doctor, ¿no? Nosotros tenemos una estancia media, es decir, el índice de estancia media de los pacientes estábamos en 2.6 días. Es decir, la media de duración de un paciente en el hospital era 2.6 días. Con la pandemia hemos pasado a 5.6 días. O sea, más de un 100%. Más de un 100%. Y una pregunta importante, que mucha gente no se hace esta pregunta. Los dominicanos en cuanto a salud, a veces no son consumidores altamente educados. Los consumidores altamente educados hacen en salud preguntas muy específicas. ¿Cuál es el índice de infecciones dentro del hospital para saber si me voy a operar ahí? Esa es mía. En segundo lugar, le preguntan a los cirujanos cuántas cirugías usted ha hecho de ese tipo, cuántas complicaciones ha presentado, y muchas veces ha surgido esta idea de hacer una especie de TripAdvisor, pero que sea de salud, donde podamos ver de una manera transparente los indicadores del hospital, los indicadores de los médicos, para poder así tomar una decisión informada. Mire, doctor, esa Entonces, es una de mis preguntas que quiero que se Le concentre. dejo esa pelotica caliente en su El lado. tema de las bacterias que se toman en los hospitales. David Ortiz, figura pública grande, fue al Boston Mass General y allá cogió una bacteria. Hoy, ¿cómo es eso? Es factible, claro, Claro. teniendo absolutamente todos los medios. Mire, nosotros, por ejemplo... No, dije que por allá, porque la gente cree que allá no pasan esas cosas. No, no. vamos La a- tercera causa de ocurre. muerte en hospitales en Estados Efectivamente. Unidos, ¿usted sabe cuál es? Claro. Errores del equipo de salud. Pues yo me voy a atender siempre aquí. De hecho, hay un estudio hace muchos años de Errare Humanum Est, ¿no?, que viene a referir sobre todas las causas que se producen o se provocan dentro de un hospital. ¿Cómo se gestan esas bacterias y cómo se controlan? Mire, nosotros, por ejemplo, todos los quirófanos tienen filtros EPA. Es decir, filtros, digamos, que son de máxima filtración, es decir, cero, ¿no? Cada filtro EPA se cambia todos los años, ¿eh? Y cada filtro EPA vale un montón de dólares. Por lo tanto, el nivel del aire que entra en el quirófano es, digamos, de máxima garantía. Después hay protocolos de limpieza, unos protocolos muy rígidos de limpieza, unos protocolos, digamos, de trabajo de los propios enfermeros. Después se toman muestras microbiológicas para ver, digamos, para cultivar, para ver qué es lo que está pasando dentro del hospital, ¿no?, dentro de los quirófanos. Es decir, el hospital dispone de una batería que está, digamos, de batería de herramientas y de actuaciones que, dirigida por el Servicio de Epidemiología, lo que están garantizándonos es las mejores condiciones de garantía y de seguridad, para que los pacientes tengan, en ese sentido, el mínimo riesgo posible. Incluyendo los médicos y el personal que trabaja. Por supuesto, incluyendo los médicos y el personal que trabaja. Decía el doctor, ¿qué pasa con...? Yo creo que hay una cosa que es importante destacar, ¿no? Es decir, estamos en una época donde la transparencia es fundamental y ya tenemos que ser absolutamente transparentes, porque el paciente tiene toda la solución, la tiene aquí, lo puede averiguar todo. Cuando llega a la consulta sabe más de su enfermedad que el propio médico y por lo tanto quiere saberlo todo. Nosotros en eso estamos dando un paso más importante, ¿no?, con el nuevo reglamento médico que estamos a punto de aprobar, que es que se va a constituir un comité de experiencia del paciente, donde van a incorporarse representantes de asociaciones de fundaciones de pacientes con esclerosis múltiple, diferentes familiares de pacientes renales, ¿no? Es decir, vamos a hacer un comité donde la gente va a expresar y va a decirnos qué es lo que quiere, cómo lo quiere, ¿no? Porque si hay algo que sabe el paciente es lo que no quiere. Y entonces nosotros lo tenemos que trabajar con eso. Entonces hay un estricto control para evitar las bacterias Sí, y todo por eso. supuesto. ¿Dónde van los desechos, los residuos médicos en el HOMS? ¿Dónde se dejan? Pues se hace una segregación en origen. Nosotros tenemos un sistema de segregación puesto en origen en función de la clasificación de los mismos. de la peligrosidad biológica de cada residuo. Hay
una parte muy importante que son residuos asimilables a urbanos, que son los que recogen el ayuntamiento, y otros se recogen en bolsas controladas. ¿Van a alguna incineradora? Correcto. Y además hay una incineradora que nos certifica, que está acreditada por el gobierno, por el Estado, que nos certifica cada vez cuántas bolsas se lleva, cuántos kilos de esa basura peligrosa biocontaminante se lleva, nos la certifica y nos demuestra con una serie de fotografías que ha sido incinerada. ¿Y de quién es esa incineradora? Yo me sé la empresa, pero tenemos que hacer... Eso es una empresa que es da una ese empresa, servicio. sí. Que Es una empresa homologada por el gobierno. ¿Y cobra caro eso? Pues cobra caro, sí. Lo que pasa Pero es que más caro es no hacer, digamos, un proceso de... Pero es un buen negocio tener una incineradora. no pero es tan sencillo, no es tan porque se sencillo. requiere Hoy, ¿cómo va a ser tener sencillo? equipos de alta Sí. tecnología, se requiere Y capacitar además al personal. zapatero a tu zapato. Exacto. Eso no es tiene algo- que ser, debe ser chino esos equipos o americanos. Nosotros yo no sé los equipos que tienen ellos, pero lo que sí que le podemos decir es que a nosotros cuando vamos a contratarlos nos dan todas las certificaciones, nos dan todas las especificaciones técnicas de sus equipos, eso cumple. Y por Pero lo eso es tanto- un buen indicador de que el hospital anda bien cuando tiene una incineradora. Sí, es que eso es obligatorio, es decir, es que lo que no podemos es estar Obligatorio. ¿Y tirando- todos los hospitales tienen incineradora aquí? deben de tener todos los hospitales. Ay, don Sergio. Yo lo que le digo es, nosotros no podemos, yo no podría dormir tranquilo sabiendo que los citostáticos del hospital se tiran al campo. No, claro. No podría dormir. Yo quiero hacerle varias preguntitas, Sí. como ráfagas ahí. En primer lugar, mucha gente no sabe que una de las unidades de diálisis más grandes de República Dominicana está en el OMS. Adicionalmente, la cultura y la forma en que se hace la medicina cambió radicalmente por un precepto. A partir de ahora, en vez de que toda la atención esté en centro del médico, ahora está en centro del paciente. Entonces, quiero saber cuántas unidades de diálisis tiene el OMS, qué está haciendo el OMS en cuanto a lo que es atención central al paciente. Mira, una pregunta interesante. Nosotros tenemos en estos momentos 55 unidades de diálisis, es decir, una planta entera nada más para enfermos renales. No solo ya la disponibilidad de todas las máquinas de diálisis, sino además todo el proceso de consulta y de atención a esos pacientes, incluyendo lo que es la unidad de trasplante, es decir, que también se encuentra ahí dirigida por la doctora Diná. Yo creo que es una de las unidades que está absolutamente protocolizada, con todos los estándares a nivel europeo-americano implementados, ¿no? Y con unos niveles de mortalidad por debajo de las exigencias, digamos, de los países europeos, ¿no? La siguiente pregunta era, disculpa. La atención centrada en el paciente. Mira, la atención centrada... Porque he visto que el hospital se ha enfocado mucho en el tema de ser un hospital seguro. Sí. Y también de que se ha transformado como una especie de pilar en lo que es la atención COVID de la región norte. Entonces, ¿cómo es posible manejar el concepto de hospital seguro, atención COVID y atención centrada en el paciente? ¿Y qué eso implica? Pues implica un esfuerzo mayor, ¿no? Es decir, implica un esfuerzo mayor y mayor dedicación por parte de todos. Yo creo que una de las cosas que hemos entendido en el hospital es la importancia de la experiencia del paciente, ¿no? De ahí hemos constituido ese comité donde el paciente tiene voz, y lo que hemos constatado es que a nivel de la sanidad en todo el mundo, durante muchos años hemos estado haciendo las cosas para y por los pacientes, pero no con el paciente. Ahora hay que estar con el paciente. Bueno, de acuerdo. Ahora hay televidentes que se han entusiasmado. Y están... hay que poner el teléfono para eso, es que lo pongan ahí. Hay una llamada. Perfecto. Entonces vamos a pasar esa Sí, llamada. es una pausa que quieren ahora, pero pónganme los teléfonos, estaban haciendo la seña para eso. Usted dice que tiene ¿cuántos quirófanos? 21 quirófanos. Eso es bastante. ¿Cuál es el hospital más grande del país? La ciudad sanitaria. No, pero esos son Luis varios Aybar, hospitales. que son varios hospitales en uno, pero No, hospital pero como privado, hospital, el Hospital OMS. privado. El HOMS. ¿Y quién es que decide la comida? Por allá, porque es que los pacientes siempre le dan mucha papa.
Un puré de papa y una sopa. O sea, yo tengo en la cabeza, ¿por qué al enfermo siempre le salen con una papita, un puré de papa y una sopa? Bien, ¿Por qué? Vamos a ver. Hay gelatina también. Claro, ¿Por qué, don claro. Sergio? Vamos a ver, eso, lo primero es que el tema de la dieta lo dictamina y lo decide el médico. Pero todo lo hacen ¿De con acuerdo? papa. Vamos a ver, yo creo que es muy importante entender una cosa. Es un hospital, no es un hotel. Sí. ¿eh? Uno va al hospital por obligación, no por gusto. Claro. ¿eh? Y por lo tanto uno tiene que entender que la dieta forma parte de su proceso de recuperación. Y eso es así. ¿Quién lo decide eso? El médico. El médico. Y la nutricionista O también. una El nutrición. médico con la nutricionista. Pero con que los ellos pacientes. siempre ponen puré de papa. No, no, sí. No necesariamente, pero yo, No, voy a hacer- no. yo le voy a hacer una anécdota. No A mí me pasó algo hace unos años en un hospital, no tengo que decir el nombre del hospital, ¿verdad? Estaba en un hospital viendo un paciente y de repente sale un paciente de una habitación y dice el nombre del presidente del hospital. Y dice, y es que fulano tiene una finca de ñame. Que- Porque nada más colocaban ñame. porque habían puesto 2 días, parece que consecutivo, ñame. Y literalmente se me armó un motín. Entonces... Entonces, decidir la comida es importante. Usted, Claro. don Sergio, que es el Pero administrador. miren una cosa, ¿no? Es decir, por seguir una anécdota, hospital administrado en España, con una dieta, digamos, rígida a un paciente, todas las noches su mujer le traía como una especie de sancocho. Claro, ese señor todas las mañanas cuando lo tomaban, digamos, cuando le iban a sacarle sangre para hacerle las analíticas le salían destrozadas, ¿no? Entonces, claro, es decir, hay que tener un Pero un control, hay que paciente tener- en un hospital no puede estar decidiendo lo que va a comer. No. En un paciente, vamos a ver, es importante que el paciente participe. Es muy importante. Pero es que el paciente médico que participe. decide. Y que el médico le dé pero que el médico le dé toda la información suficiente para que el paciente pueda también decidir. Y eso lleva tiempo. Claro. Y eso es importante. En En los el hospitales caso hay del- tráfico de alimentos, para que usted sepa. A mí nos sucedió en una ocasión también que un paciente diabético, en nuestra ronda lo encontramos con un bizcocho, por ejemplo. Eso Y no- eso ocurre, que eso- le llevan por debajo de la mesa. Sí. Y Le hay que- llevan escondido. Sí, señor. Hoy cómo va. Y Pero tenemos que- así como llevan eso, pueden llevar marihuana. y no solo No. de comer. No. Marihuana no. ¿Y No, por qué usted Víctor, dijo que no marihuana, tan Pero rápido? una pizza sí. Una Y pizza sí. entonces hay que pararlos en la puerta, porque con un además trago. los latinos somos muy imaginativos para eso, ¿no? Y entonces, yo no sabía eso. entonces tenemos que pararlos y decir, no. Y no llevan un trago de ron o No, de eso- brugal o de algo. Hasta ahí no. Yo creo que ya Porque además eso huele. hay una educación ya importante en ese sentido. Pero sí le llevan pizza y ese tipo de cosas. Intentan. Por eso a veces se ponen guapas algunas personas Sí. y ven que en los centros de salud a veces piden que por favor muestren la cartera, los bolsos, sobre todo cuando van a Pero que visitar, la gente no se gobierna, tienen que enseñar eso. sobre todo cuando van a unidades donde hay pacientes con problemas renales, diabéticos, etcétera, que se puede compensar a un paciente por una imprudencia de un familiar. ¿Quién decide esos 21 quirófanos? Por ejemplo, una operación. ¿Quién decide que la operación va a ser en este? ¿Cómo se decide eso? Eso en nuestro caso tenemos una dirección quirúrgica, una secretaría quirúrgica que hace toda la planificación en función de, digamos, la complejidad de cada intervención. calendario. Sí, y entonces ahí funcionan por complejidades Y para cuando optimizar más una los tiempos. cirugía que era en 6 horas dura 14 horas, ¿se arma un tapón? No, lo que pasa es que nosotros tenemos, digamos, esto es como los aeropuertos y las Quirófano pistas de flotante. salida. Entonces hacemos todos los rejuegos y disponemos para, digamos, utilizar mejor los tiempos ociosos, ¿no? Y entonces al final cumplimos la programación quirúrgica, a lo mejor nos alargamos un poquito. ¿Cuántos médicos tiene usted en el hospital? Nosotros en el hospital tenemos 270 médicos. 270. Sí. ¿Y personal? Personal 1040. ¿Y ustedes pagan bien? Nosotros pagamos todo lo bien que podemos pagar y nos gustaría pagar mejor. No entendí. No hay protesta, o sea, la gente está conforme. La gente está contenta. contenta. La gente está conforme, pero Está contenta. yo creo que nosotros ¿Usted quiere pagarle más? nosotros queremos pero hay que coger para allá. nosotros queremos mejorar profesionalmente a los profesionales de la sanidad, sobre todo a nuestra área de enfermería. Igual Tenemos que la ahí necesidad de está, mejorar la enfermería
de los hospitales. Y el colegio médico ha pasado por allá, va a No, pelea. el colegio médico viene y tenemos una muy buena relación, no hay ningún problema, yo creo que ellos defienden sus legítimas aspiraciones y a mí me parece bien, ¿eh? Mire, vamos a la pausa y regresamos. Al regreso, señor director, póngame los teléfonos. El que quiera hacer una pregunta que la haga de hospitales. Si no, nosotros se las hacemos, pero le damos la libertad, pues siempre es bueno compartir. Una pausa y regresamos.